Bien, hermano, estamos contentos con Dios porque nos ha dado la oportunidad de llegar hasta este momento en el cual podemos no solamente cantar a nuestro Dios y orar, sino también aprender de su palabra. Seguimos con el estudio de este hermoso y maravilloso libro que es el libro de Job, donde hemos estado hablando acerca ya de varias cosas y especialmente de los discursos que han dado los amigos de Job. Hemos hablado acerca de las respuestas que ha dado Job a estos discursos, estando Job sufriendo sobre esta enfermedad tremenda que fue pues transmitida o permitida por Dios y en la cual pues Satanás obró. Sabemos nosotros que la enfermedad de Job ha sido terrible, lo ha ido consumiendo a él y aparte de eso se le ha acumulado la pérdida de su familia, la pérdida de sus bienes materiales, la pérdida de su reputación. Y Job ha llegado a decir en el capítulo 9 que lo que han dicho sus amigos sobre la justicia de Dios y sobre el pecado y sobre todos estos males que el hombre hace, pues es verdad, pero que al final del día no es su caso, no aplica para él. Él no ha sido una persona mala, él no ha sido una persona que haya hecho daño a nadie y sin embargo ha estado obligado a vivir en esa penosa condición y él no sabe realmente por qué. Así que hoy en el capítulo 10 vamos a estar hablando nosotros acerca de cómo Job está lamentando profundamente esta situación en la que está viviendo y trata de encontrar paz. Hoy vamos a ver nosotros cómo en realidad Job trata de pedirle una respuesta a Dios sobre lo que él está pasando y él trata también de pedirle a Dios la oportunidad de descansar un poco. Es algo bien difícil lo que vamos a estudiar el día de hoy, especialmente cuando nosotros nos imaginamos que una persona está pasando por estas pruebas y esta tribulación, pero también, a pesar de esta verdad, es algo que nosotros tenemos que entender que cuando nosotros no vemos lo que está pasando allá en el cielo, Dios está trabajando por nosotros y es algo que vamos a aprender el día de hoy. Dios es soberano y Dios obra en la vida del hombre como a Él mejor le parece y nosotros simplemente deberíamos de respetar esa soberanía por parte de nuestro Padre. Así que abramos nuestras Biblias ahora en Job, pero en el capítulo 10 y leamos más acerca de esto. Dice Job: está mi alma hastiada de mi vida, daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma. Después de que Job ha hablado, como ya dije, sobre que es verdad lo que han expresado sus amigos, cuando el hombre es malo, cuando el hombre es pecador, él dice: yo no soy así, yo no sé por qué me está pasando esto. Al final del día ha llegado un punto en el que estoy muy cansado y en este cansancio quiero dar rienda suelta a mi queja, quiero hablar libremente. Dice que él va a hablar desde su miseria, va a hablar con la amargura que tiene su alma. Es importante que nosotros entendamos primeramente que todas las emociones humanas tienen cabida delante de la presencia de Dios. Dios nos hizo así, ¿verdad? A veces nosotros nos sentimos muy alegres y no vemos ningún problema en expresarlo así. ¿Cuál es el problema cuando nosotros nos sentimos muy alegres? Que hagamos cosas que no nos son permitidas, ¿verdad? Si yo, por estar muy alegre, como el caso de aquel rey que estando alegre prometió dar la cabeza de Juan el Bautista, pues ese es el problema. No, el problema es que uno festeje el cumpleaños, el problema es que en la alegría uno dé rienda suelta a todas sus pasiones, a sus instintos. Pero así como hay emociones positivas, llamamos positivas, y que no vemos nada de malo en sentirlas y disfrutarlas, también hay emociones que Dios también puso en nosotros, como son el enojo, o en este caso habla Job acerca de la amargura. No podemos decir nosotros que Job esté pecando por sentirse triste. Es al contrario, algo muy natural lo que Job está pasando. Si
uno perdiera a su esposa, perdiera a sus hijos, perdiera sus bienes materiales, perdiera su reputación y perdiera la salud y la dignidad que uno tenía, pues creo yo que todo el mundo nos sentiríamos impelidos, ¿verdad?, a expresar todo este tipo de cosas. Así que en el hecho de este sentimiento que tiene Job en su vida, no es que él esté mal realmente. Él no está hablando con resentimiento hacia Dios, ni está maldiciendo a Dios como su esposa trató de sugerir en determinado momento. Simplemente él habla desde su miseria. Él se siente tan mal que quiere expresar libremente ese dolor y ese sufrimiento que él tiene. Así que, hermanos, hay algo que tenemos que aprender aquí, ¿verdad? Todas nuestras emociones han sido dadas por nuestro Dios. Dios no nos limita estas emociones. No está mal llorar cuando uno siente tristeza. Lo malo está cuando nosotros por esa tristeza empezamos a sentir rencor, empezamos a quejarnos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida en vez de agradecer. No está mal enojarse, ¿verdad? Lo malo es cuando empezamos a golpear a las personas por eso, o a lastimar gente por eso. Todas nuestras emociones han sido dadas por nuestro Dios, y esto es algo que la palabra nos enseña. Dice el versículo 2, diré a Dios, no me condenes, hazme entender por qué contiendes conmigo. Job se siente una persona que ha sido llevada a juicio, ha sido traído delante del juez y él siente que Dios le ha condenado, que todo eso que está pasando en su vida es parte de una condena de Dios. Pero él, en su vida, él no entiende por qué. Él dice, hazme entender por qué contiendes conmigo. Está bien. Él no se está quejando ni siquiera del castigo. Fíjense lo importante también que es esta otra enseñanza que trae la palabra para nosotros. Él no se está quejando de lo malo que ha venido a su vida, pero él quiere saber por qué, cuál es la razón de que esto esté pasando en su vida. Cuando nosotros nos preguntamos en realidad qué es lo que está pasando y nos damos cuenta de el por qué o el para qué pasan estas cosas, nosotros vamos a encontrar un propósito y vamos a crecer. A veces nos es imposible darnos cuenta de ciertos errores que nosotros estamos viviendo, o incluso a veces no solamente los errores, sino ciertos crecimientos no nos son permitidos porque estamos aferrados nosotros a tener ciertas cosas. Un ejemplo muy práctico para nosotros es el del trabajo. A veces estamos cómodos en un trabajo, tenemos cierta seguridad en el trabajo, tenemos cierto puesto en el trabajo y de repente ese trabajo nos es quitado. En su momento nosotros no entendemos el por qué, si estábamos tan bien, si era nuestro trabajo de ensueño. Pero después tiene que empezar una batalla para poder conseguir por lo menos lo mismo o más que eso. Y cuando nosotros surcamos a través de esa batalla, nos damos cuenta de tantas cosas, de cómo ciertos trabajos a lo mejor nos tenían bien alimentados, pero no nos daban paz en nuestra mente, no nos daban paz en nuestro cuerpo. A veces no nos dábamos cuenta de lo que perdíamos, del tiempo que no nos permitía el trabajo, pasar con la familia o de cosas de este tipo. Así que por primera instancia, nosotros nos quejamos de por qué, si estábamos tan bien, pero después no nos damos cuenta de que había un propósito detrás de ello. Hay muchas razones por las cuales ocurren las cosas. Nos es difícil entenderlas en un primer momento, como a Job. Job dice, ¿por qué me está pasando todo esto? ¿Por qué contiendes conmigo? Yo no lo sé, yo no lo entiendo, pero quisiera que tú me dijeras
¿cuál es la razón de que yo esté pasando por todas estas cosas? Bueno, es difícil, pero debemos de tratar de encontrar cuál es esa razón y no simplemente quejarnos de nuestro infortunio o de nuestra mala suerte. Dice el versículo 3, ¿te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que favorezcas los designios de los impíos? ¿Tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú como ve el hombre? ¿Son tus días como los días del hombre o tus años como los tiempos de humanos, para que inquieras mi iniquidad y busques mi pecado? Aunque tú sabes que no soy impío y que no hay quien de tu mano me libre. Ahora Job, en esta búsqueda del sentido de su sufrimiento, empieza a preguntar cosas a Dios, como si realmente Dios fuera como uno de nosotros. Muchas veces nosotros lo hacemos a la inversa, ¿verdad? Nosotros decimos que no conocemos a Dios, no podemos comprender cómo piensa Dios, no vemos todo el panorama de lo que Dios está viendo, a diferencia de nosotros. Nosotros somos un puntito en la pintura que Dios está viendo de diferente manera. Pero para Job, Dios se ha vuelto un ser que realmente se hizo como uno de nosotros. Fíjense qué curioso es esto, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que Dios también en verdad se hizo carne, pero no a la manera que Job lo estaba proyectando, sino a la manera contraria de cómo poder ayudarnos a nosotros. Dice Job, ¿por qué favoreces a los impíos? Ya habíamos platicado de esto en otra ocasión. Muchas veces nosotros vemos que el impío le va bien, al impío le va mejor. Nosotros vemos simplemente en los artistas, ¿verdad? Que cantan todo tipo de cosas que van en contra de Dios o que tienen vidas completamente malas. No quiero dar ejemplos, ¿verdad? Pero usted sabe o puede inferir a las cosas que me refiero. Y cómo esta gente pues gana millones, llenan estadios, la gente los idolatra, la gente anda detrás de todos ellos. ¿Por qué les va bien a ellos si son malos? Clase política, ¿verdad? A veces dicen algunos, yo quisiera ser gobernador. ¿Para qué? Pues para comprar un chorro de terrenos, porque en realidad el gobernante en turno pareciera en el deber ser que está para servir, pero en el ser, que esa es la realidad, está para servirse. Y uno vuelve a preguntarse lo mismo que Job, ¿por qué Dios permite que los impíos se multipliquen o se llenen de tanta maldad? Y así pudiera yo poner muchos ejemplos acerca de esto. Job se pregunta, ¿tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú como ves el hombre? ¿Son tus días como los días del hombre o tus años como los tiempos de los humanos? Para Job lo que Dios está haciendo se trata de algo muy simple. O sea, se pregunta y dice, ¿cómo si yo tengo un enemigo? Pues ese enemigo nada más está pensando en ver cómo afectarme, en ver cómo perjudicarme. Eso haría cualquiera de mis enemigos humanos en esta tierra. Pero ¿cómo es posible que Dios, del que estamos hablando, del que hemos estado escuchando en estos nuevos capítulos anteriores a Job capítulo 10, cómo es posible que Dios se vuelva tan simplista, que anda nada más detrás de mí, que se fijó en mí y ahora está viendo nada más cómo perjudicarme? Esa era la mentalidad de Job, ¿verdad? Ese era el entender de Job en ese momento. ¿Cómo Dios puede poner sus ojos en mí para mal? Ojo con esto, porque muchas veces ese es el pensamiento reducido que nosotros tenemos de Dios. Cómo Dios está buscándome para lastimarme. Pero al contrario, nosotros que conocemos ahora la historia de Job completa,
en el capítulo 1 y el capítulo 2, nos dice por qué Dios tenía puestos sus ojos en Job. ¿Era por mal acaso? ¿Era porque Dios quería castigar o fulminar a Job de alguna u otra manera? Usted y yo sabemos que no es así. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Cómo es que Dios puede poner sus ojos en un simple mortal? En alguien tan común como Job o alguien tan común como usted y como yo. ¿Cómo puede Dios poner su mirada en un hombre para llamarlo de esta manera y diciendo, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Dios no había puesto sus ojos en Job para destruirlo, para acecharlo, para atacarlo, sino que Dios había puesto sus ojos en Job para glorificarlo, para ponerlo en una posición de honor, pero que Job no entendía en ese momento por qué tenía que pasar por todas esas pruebas. Nosotros a veces pensamos así de Dios, pero ¿yo por qué? ¿Pero por qué me pasa esto a mí? Bueno, es verdad, no somos dignos de que Dios voltee su mirada hacia nosotros, pero Dios está trabajando en nosotros para bien y para nuestro provecho, aunque igual que Job, ahora mismo no lo comprendamos, ahora mismo no sepamos el por qué Dios está volteando sus ojos en favor de nuestra persona. Dice el versículo 7, aunque tú sabes que no soy impío y que no hay quien de tu mano me libre, tus manos me hicieron y me formaron, y luego tú te vuelves y me deshaces. Acuérdate que como barro me diste forma y en polvo me has de volver. Miren, hay algo muy interesante aquí. Job conoce acerca del libro de Génesis. Job dice que sus manos le hicieron, lo formaron. Acuérdate que como al barro me diste forma. Hay algo bien importante que el ser humano no entiende. ¿Por qué Dios ha tenido una fijación tan grande con él? Pero si nosotros regresamos al libro de Génesis y empezamos a leer la creación en los capítulos 1 y 2, nosotros vemos que todas las cosas fueron hechas por la palabra de Dios. ¿A qué me refiero con esto? Pues sencillo, que cuando Dios dijo hágase la luz, se hizo la luz. Que cuando Dios dijo que se hiciera una expansión entre las aguas, se hicieron los mares y se hicieron los cielos. Todo lo que Dios creó se hizo por su palabra. Pero cuando Dios creó al hombre, Dios no dijo que se haga el ser humano, sino que la palabra nos dice que Dios tomó barro del polvo de la tierra y formó al hombre. Y entonces sopló Dios en él aliento de vida. Y fue el primer hombre, Adán. ¿Por qué? Es una interesante pregunta para nosotros. ¿Por qué Dios no hizo solamente al hombre y dijo, que se haga el hombre? Y tan tan. ¿Por qué Dios se tomó la molestia de formarlo? Ahora Job se pregunta esto, pues si tú nos formaste, te tomaste tanto tiempo y tanto interés en formarte, ¿en polvo me has de volver? Job responde con esto a una doctrina del calvinismo que dice que Dios creó al hombre a unos para salvación y a otros para perdición, de tal manera que los que están predestinados se van a salvar sin tener que hacer nada. Y queda pendiente la pregunta injusta que hace Job cuando dice, entonces ¿me creaste nada más para destruirme? ¿Es que acaso Dios creó a algunos de nosotros solamente para ser destruidos?
Job no puede dar crédito a esto. Job no puede entender a esto. Dice, ¿acaso me creaste solamente para destruirme? Job habla acerca de cómo el hombre fue formado. Dice, no me vaciaste como leche y como queso me cuajaste. Me vestiste de piel y carne y me tejiste con huesos y nervios. Habla él acerca de cómo el hombre fue creado desde su concepción y cómo a partir de la concepción, en el momento en el que el hombre crece como un embrión, empieza a multiplicarse, empieza a crecer, a desarrollarse sus huesos, sus órganos internos y su carne. Y él dice, vida y misericordia me concediste y tu cuidado guardó mi espíritu. Así que Job reconoce la maravillosa obra que Dios ha puesto en él, el cuidado que él ha puesto en él. Le dice, vida me diste. La vida es un regalo que Dios nos ha dado, realmente un regalo maravilloso. A través de la vida nosotros hemos experimentado grandes satisfacciones. Simplemente el poder contemplar el firmamento, el poder contemplar la naturaleza, los animales. Uno ve lo maravilloso que es la vida. En estos momentos de contemplación, uno se da cuenta de lo increíble que es el mundo. El ver las islas, el ver el mar, el ver las montañas, el ver los grandes árboles de todos tipos que crecen a lo largo y ancho del mundo, el ver los animales con una velocidad increíble y ver cómo está su contraparte que se defiende, nos ha permitido Dios disfrutar de esto. Nos ha permitido Dios disfrutar de nuestra familia, de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestra esposa, de nuestros hijos, de nuestros abuelos. Dios nos ha dado una vida maravillosa, donde hay tantas y tantas cosas que nosotros debemos de agradecer por esos momentos tan bellos que Dios nos ha regalado, no en un año ni en dos, sino a lo largo de toda nuestra vida. Dice Job que aún él se ha dado cuenta cómo, si no ha sido la mano de Dios cuidándole todo el tiempo, él no estuviera en ese momento hablando, en ese momento expresando esa amargura por ese dolor intenso que tiene en su corazón. Es increíble, hermanos, cómo Job está hablando desde la amargura, y aún desde la amargura él no deja de reconocer a Dios. Él sabe que Dios existe. Él no entiende lo que Dios está haciendo, no entiende el porqué de su sufrimiento, pero todavía él está reconociendo que el cuidado y la providencia ha venido de parte de nuestro Dios. Dice el versículo 13, en estas cosas tienes guardadas en tu corazón. Yo sé que están cerca de ti. Si pequé, tú me has observado y no me tendrás por limpio de mi iniquidad. Si fuere malo, ay de mí, y si fuere justo, no levantaré mi cabeza, estando hastiado de deshonra y de verme afligido. Fíjense lo que dice Job. Job, él reconoce que es un hombre pecador. Esto es algo que nosotros muchas de las veces nos es complicado reconocer. Pero porque yo, si yo nunca he hecho nada malo, ¿verdad? Nos cuesta trabajo reconocer que hemos fallado de una u otra forma. Hermanos, nosotros debemos de reconocer siempre que nos equivocamos. Ahora, Job lo que le batalla para reconocer no es si no es pecador, lo que batalla para reconocer es, hay otros pecadores peores que yo, ¿verdad? Como decimos a veces con la ley, hay unos que no pagan impuestos y ellos ni les cobran, pero uno no puede deber 500 pesos porque ya tienes el SAT encima tuyo. Pero Job está reconociendo que él es pecador.
Lo que no puede entender es cómo hay otros peores que él. Dice, tú sabes que he pecado. No me vas a tener por limpio de mi iniquidad. Pero también Job quiere expresar que el castigo que le ha venido es demasiado malo. Dice él, en el versículo 16, si mi cabeza se alzare, cual león tú me cazas, y vuelves a hacer en mí maravillas, renuevas contra mí tus pruebas, y aumentas conmigo tu furor, como tropas de relevo. Job es lo que no entiende. Si nosotros tratáramos de explicarlo con algo de nuestro tiempo, en realidad es que Job no ve lo duro, sino lo tupido. Él dice, estoy escondido, estoy tratando de salir de estos problemas que tú me has dado, pero apenas alzo la cabeza y ya está el león detrás de mí cazándome. Vienen los ejércitos contra mí y ya más o menos los tengo sometidos, pero en vez de que pueda yo descansar y decir, van a decir tiempo fuera, después seguimos peleando, no, en vez de eso tú dices, retírense poquito y vamos a mandar a un ejército nuevo para que sigan peleando con el pobre de Job. Así que Job está cansado de eso. Él finalmente estaba sentadito ahí afuera de la ciudad, tratando de rascarse por ahí sus heridas, y llegan sus amigos a consolarlo y empiezan a decir un montón de cosas. Y dice, pues ya no puedo yo con esto, ¿verdad? O sea, ya no nada más perdí mis bienes materiales, perdí mis hijos, perdí mi esposa, perdí mi estatus social, ya no nada más estoy enfermo y una enfermedad tremenda, que es lo que hemos dicho, sino que vienen mis amigos y en vez de dejarme estar en paz, vienen todavía a decirme un montón de cosas. El último día digo, pues si tus hijos se murieron, porque bien merecidos se lo tenían, ¿verdad? Entonces en vez de que pueda estar tranquilo, que pueda estar en paz, sufriendo a gusto, si es que eso existe, pues todavía le están dando lata. En pocas palabras, los amigos le están, dice cosas. Ella está cansado, dice. Estoy cansado de todo esto. Una vez más, Job va a expresar un pensamiento que ya había expresado antes, ahí en el versículo 18. Dice, ¿por qué me sacaste de la matriz? Hubiera yo expirado y ningún ojo me habría visto. Fuera como si nunca hubiera existido, llevado del vientre a las sepulturas. Esta queja ya la había hecho Job. Él ya había aborrecido el día de su nacimiento. Vuelve otra vez a decir, ¿para qué yo nací? Es bien contradictorio. Realmente los días, las cosas que pasan en situaciones difíciles. Hay días buenos, cuando uno dice, ay, gracias a Dios, ya está pasando la enfermedad, ya está pasando el problema, hoy tenemos paz, y al día siguiente vienen las broncas y vuelven a surgir los síntomas y otra vez uno se siente mal. Esta es nuestra humanidad. Uno pudiera decir, no, pero ¿cómo? Si Él está firme. Claro que está firme. Con todo y todo, Él no se ha apartado. Él sigue buscando respuesta en Dios. Él no se ha olvidado de lo importante que es Dios. Pero esta es nuestra humanidad. Somos seres humanos. Y a veces no lo entendemos. Esta prueba que Job pasa, si Job, siendo un varón perfecto, que no había como él otro en la tierra, sufrió tal contradicción, llegó a pasar por tantas cosas, ¿qué nos hace suponer a nosotros que cuando nos toque ser zarandeados, no vamos a batallar? Por eso el Señor Jesucristo nos dice que debemos de orar y de velar, porque nosotros no sabemos cuándo va a llegar ese tiempo, y si cuando llegue ese tiempo no estamos nosotros firmes, no estamos bien cimentados, no vamos a resistir.
Hay muchas cosas que nos habla la Escritura acerca de esto. Está igualmente la parábola que nos habla acerca de aquel hombre que edificó su casa sobre la roca y aquella persona que cimentó su casa sobre la arena. La cimentación tiene que ver con lo mismo. Si nosotros vamos a poder resistir o no. Yo creo que ninguno de nosotros ahora tiene duda de la dura prueba que pasó Job. Y que ninguno de nosotros podemos juzgar y decir, ¿qué le pasa a Job? ¿Por qué está diciendo todas estas cosas? Porque es en su humanidad que él está expresando estas emociones y sentimientos que tiene en su vida. Hermanos, estemos preparados nosotros también, porque un día, tarde o temprano, es necesario que nosotros también transitemos por el valle de la sombra y de la muerte. ¿Y cómo vamos a estar nosotros listos o no ante eso? Dice Job, no son pocos mis días, cesa pues y déjame para que me consuele un poco, antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte, tierra de oscuridad lobrega, como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como de esas tinieblas. Termina Job entonces este momento de queja, pidiéndole a Dios solamente paz. El entendimiento de Job sobre la muerte es limitado. Él habla acerca de la muerte como algo muy oscuro. Imagínense ustedes la sombra de uno. La sombra que proyecta uno es lo más oscuro de uno. No refleja la verdad de uno, refleja solamente una poca de oscuridad sobre uno o sobre cualquier objeto. Así que para él lo único que veía era esa sombra de muerte, esa parte oscura que es la muerte, esa parte que uno no puede entender. Y él dice, es inevitable. ¿Qué más me queda? Voy a estar aquí unos cuantos días, voy a estar unos cuantos días sufriendo más esta enfermedad, y lo único que le pide a Dios en este momento es, déjame un poco en paz. Quiero estar en paz. No quiero estar sintiendo todo este dolor, no quiero estar sufriendo toda esta angustia. Déjame unos días estar en paz. Y después de eso, adelante, tómame a donde me vayas a tomar, pero déjame un momento estar en paz. Hermanos, por eso nosotros debemos de valorar realmente los tiempos en los que podemos disfrutar. Nuestra vida es corta, así lo expresó Job. No son pocos mis días. Hay cosas que nosotros tenemos en este momento y que podemos disfrutar y que un día extrañamos. Hoy la comida que comemos, un día ya no vamos a poder comerla. Hoy los caminos que andamos, un día ya no vamos a poder transitarlos. Hoy nuestro trabajo que realizamos, un día ya no vamos a poder seguir yendo a trabajar. Y todas las cosas que nosotros tenemos en esta vida son finitas, se van a acabar. Y lo único que vamos a desear es estar un poco tranquilos antes de que toque el momento de partir. Pero de eso no nos damos cuenta la mayor parte del tiempo hasta que llegan los días malos y decimos en nuestra mente, hubiera, y todo lo hice mal, y empezamos a pensar en cosas que no hicimos, pero mientras tuvimos el momento y la oportunidad, no lo aprovechamos. Que nos sirva de reflexión esto que ahora Dios nos concede. Por eso les decía yo al inicio del culto, Dios hoy nos ha dado algo más importante. Nos dio vida, nos dio salud, nos dio las ganas de venir a este lugar. Vengamos con alegría, disfrutemos este momento, porque va a llegar un momento en el que ya no va a ser posible y vamos a querer solamente esperar que llegue el momento de partir de esta vida. Bueno, vamos a seguir estudiando la próxima semana más acerca de Job. Sofar va a contestar acerca
de todo esto que Job ha dicho. La línea sigue siendo la misma, van a acusar a Job de que está mal, pero vamos viendo con calma cómo Dios está haciendo su obra, aunque difícilmente en este momento Job lo puede ver. Que Dios bendiga, preparémonos pues para la siguiente lección la próxima semana. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a cantar un himno. Vamos a buscar el número 67 cuando estemos en gloria. Cantemos. Alabanzas dad a Cristo, ensalzad al Redentor. Tributadle santos todos, grande gloria y loor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. La victoria es segura a las huestes del Señor. Oh, pelead con la mirada puesta en el protector. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Adelante en la lucha, oh soldados de la fe. Por su gracia triunfaremos, gloria a Cristo nuestro Rey. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor.